Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández, bienvenidos a Sí, el podcast de Somos Innovación. En este episodio vamos a conversar acerca de los alcances del Big Data y cómo su análisis está revolucionando la manera de hacer negocios en el mundo de las ventas minoristas o retail. Para ello tengo como invitado a un querido amigo y colega, Martín Sarano. Martín lidera el desarrollo y estrategia corporativa de consumo minorista en IRI, una compañía de análisis y Big Data centrada en productos de consumo y venta minorista. Martín posee un MBA de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago, a donde se graduó con honores, y una maestría en finanzas corporativas de UCEMA. Es cofundador y vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Fundación Internacional Bases. En redes pueden encontrarlo en LinkedIn y en la web de IRI. A ambas voy a poner los links en las notas del episodio. Martín, bienvenido a Sí. Federico, muchas gracias. No, gracias a vos por tu tiempo, por estar acá con nosotros. Y bueno, quería empezar con una pregunta bien básica que, digamos, tiene que ver con mi nivel de conocimiento respecto de lo que estamos conversando, que es, a ver, desde tu perspectiva, desde el sector donde trabajás, ¿cómo nos definirías a Big Data? ¿Qué es? ¿De qué se trata exactamente? Big Data es el análisis de, digamos, los múltiples factores que afectan al comportamiento de los consumidores. Son múltiples factores de datos que se pueden usar para entender mejor el comportamiento de algo. En el caso de lo que hacemos en RI es usar múltiples factores de datos que pueden ser, o sea, nosotros empezamos por entender las ventas minoristas de productos en supermercados, en tiendas, en farmacias, y a partir de ahí vamos aumentando la granularidad, o sea, y la amplitud de los datos, podemos decir la apertura, agregando otros factores que pueden ayudar a explicar esos impactos. Esos factores pueden ser cosas como el clima. Por ejemplo, si estamos tratando de entender el patrón de ventas en un 7-Eleven, en un local de conveniencia, decir, ok, ¿por qué hoy se vendió más Coca-Cola que ayer? Bueno, el clima explica mucho. O sea, si es un día de mucho calor, eso explica tanto como si hubo cambio de precios. Otros factores como el precio de la nafta. En Estados Unidos es un número que se sigue mucho y tiende a explicar comportamientos y patrones de tráfico, cuánto la gente está dispuesta a manejar de un lado al otro, si piensan en hacer viajes más cerca, más lejos. También, por otro lado, otros factores son demografías, cambios demográficos grandes, eventos especiales. Si no es lo mismo las ventas, por tomar la ciudad de Chicago, hay eventos particulares que explican patrones. El fin de semana, cuando es Lollapalooza en verano, lo que se ve en términos de ventas es completamente distinto que un sábado normal o que un domingo normal. Eso es la definición de Big Data y en particular aplicada al negocio en el que yo estoy. Pero pueden ser múltiples cosas. Es influencia de redes sociales, otros eventos que son necesariamente inconexos, pero que cuando se los analiza en general tienden a explicar comportamientos de personas, en general de personas, pero en distintos ámbitos, ¿no? En términos de consumo, en términos de por qué votan como votan, por qué van de vacaciones donde van de vacaciones, etc. Entiendo, perfecto. Y por lo que estaba viendo en la web de IRI, quería preguntarte, ustedes ofrecen, digamos, soluciones para
ciertas cuestiones y quería preguntarte por algunas de ellas. No te quiero bombardear con preguntas, pero no es un examen, pero para que, digamos, nos cuentes exactamente qué es lo que hace la empresa. Por ejemplo, ustedes aseguran que brindan soluciones, por ejemplo, para medición de mercado y estrategia, o para consumidor y comprador. Sí. ¿Qué es lo que harían exactamente ahí? ¿Qué tipo de información le dan a sus clientes y cómo sus clientes la usan? Perfecto. Bueno, para eso vamos a empezar con un poquito, es mejor empezar con un poquito de historia. IRI empieza hace 40 años como una empresa que básicamente lo que hizo fue, vio la revolución del escáner como una herramienta que iba a revolucionar el retail, ¿no? O sea, pensemos, antes del escáner las cosas se codificaban, había errores, era muy al estilo de, digamos, la granja de Don Juan. Acá está, 1 kilo de harina, tome, lo anoto en un papelito, etc. El escáner lo que hizo fue empezó a generar cantidades de datos estructurados, o sea, y consistentes que permitieron empezar a analizarlos y empezar a comercializarlos. Entonces, lo que vieron los supermercados fue la oportunidad de comercializar esos datos y compartírselos a sus proveedores, a los fabricantes de productos, de comidas. Entonces eso marca un poco la primera etapa de IRI, donde se desarrolló como una empresa líder en market research, o en mediciones de mercado. Con los años, en particular en los últimos 10, incluso diría menos, parte de la evolución del negocio fue desarrollar no solamente los datos, o sea, pasamos de ser un broker de datos, es decir, compro datos por un lado, los empaqueto, los vendo por otro lado, pero en parte de ese proceso de empaquetado se desarrolló una plataforma tecnológica que es lo que es nuestra competencia, nuestra ventaja competitiva en el mercado. Tenemos una plataforma tecnológica que permite integrar y agregar datos de múltiples fuentes para poder brindar esos análisis. Entonces, cuando vos decís, ¿qué es lo que le proveemos a nuestros clientes? Nuestro típico cliente es un fabricante de productos de consumo, como puede ser Procter & Gamble, Unilever, Coca-Cola, Pepsi, Kraft Heinz, Mondelez. Ellos lo que compran es, por un lado compran la medición de mercado, tratan de entender, o sea, qué está pasando en el mercado, semana a semana, supermercado a supermercado, qué está pasando, cuáles son los precios, hay cosas que cambiaron, cómo impactó las distintas acciones que tomaron en el mercado. Correr una promoción, ok, ¿se ve el incremento de ventas, sí o no? Lanzaron una publicidad nueva, ¿se ve que esté pasando algo en el mercado, sí o no? Hay una nueva comunicación en el supermercado, entras al supermercado y hay una pila de papeles higiénicos que dice, llévate papel higiénico 2 por 1, ¿hubo más ventas por eso, sí o no? ¿Cuál fue el costo, etcétera? Entonces pueden entender qué es lo que está pasando. Y eso termina siendo una herramienta de decisión muy importante para las empresas, porque tratan, cuando pensás en los gerentes de marca, los brand managers tratan de entender si las acciones que ellos están tomando están teniendo impacto en su consumidor. Y por otro lado, otra cosa que es importante entender es que los fabricantes de productos de consumo masivo hoy por hoy, y calculo que en el futuro también, porque hay una cuestión que es la intermediación de retail existe por una razón, o sea, es muy difícil desintermediar el retail, lo puedes desintermediar en ciertos aspectos, en el margen hay lugares donde se puede desintermediar, pero la realidad es que muchas de las soluciones que comenzaron es para hacer lo que se llama directo al consumidor, en el cual vos entras a un sitio web y te llevan un colchón a tu casa. Esos negocios terminan adoptando la intermediación del retail porque no pueden competir con esa escala. Yo tenía un jefe que hablaba de la diferencia entre cazar con una lanza y cazar con una red. Cuando cazás con una lanza,
vos vas específicamente a buscar un producto determinado. Entonces es, ok, sé que quiero comprar un iPhone. Entonces voy y entro a la página de Apple y compro un iPhone. Porque yo ya sabía lo que quería. Lo único que tuve que hacer es que me tenían que dar un empujón final para comprarlo o entender el precio, etc. Cuando casás con una red, vos no sabes muy bien qué es lo que querés. Vos sabés que vas al supermercado, tenés que comprar un montón de cosas. Y es muy difícil recordar así. Imagínate la situación si tuvieras que ir a 25 sitios web y transar o transaccionar con 20 fabricantes distintos para que te llenen tu canasta. Digo, se podría, pero la teoría económica nos muestra que por una cuestión de costo de transacción, el intermediario agrega valor. Entonces, desintermediar el retail es muy difícil. Por esa razón es que los fabricantes tienen un problema de datos en un mundo en el cual los datos valen mucho, que es, ellos no tienen acceso directo al consumidor. Dependen de un intermediario, dependen del supermercadista para llegar al consumidor. Con lo cual, el fabricante X, Kraft, no sabe que Federico Fernández o Martín Serrano compró ketchup el domingo a las 4:15 de la tarde. El supermercado sí lo sabe, de alguna manera o de otra. Puede saberlo, puede inferirlo o directamente tiene el dato concreto. Entonces dependen un poco de esos datos y esos análisis a nivel más agregado para entender qué es lo que está pasando, porque ellos no ven la reacción de sus acciones directamente en sus números, dependen de un tercero. Y entonces, esa es un poco la ventaja que empiezan a tener ciertos retailers cuando se meten en el negocio de las marcas y pueden acceder a esos datos. Por eso es que cuando vos ves Amazon, se empieza a meter en marcas privadas y empieza a competir con fabricantes con una ventaja de datos increíble, que es decir, yo sé lo que se vende y ahora pongo mi propia marca y yo efectivamente desintermedié el retail, más allá de que lo que hizo fue integrar la cadena hacia adelante. Entonces, volviendo a lo que me preguntabas de cómo es que se ven, qué son estas soluciones de consumo y de shopper. Hay múltiples formas de entender al consumidor de manera agregada o más desagregada. Una es con paneles, a que nosotros tenemos un panel de consumidores en el cual varios millones de personas suscriben al panel y reportan qué es lo que compraron de una manera o de la otra, o sea, levantan su ticket en una app o hacen un self-reporting, hay muchas metodologías para eso, y eso permite entender a las marcas, ok, qué es lo que los consumidores están comprando, cuál es la penetración de ciertos productos, qué tipo de consumidores compran ciertas cosas y qué consumidores no compran ciertas cosas, porque parte de las condiciones de estar en un panel es describir qué tipo de hogar sos, o sea, cómo es la composición del hogar, quiénes viven, nivel de educación, nivel de ingreso. Entonces permite empezar a entender y a desagregar, ok, ¿quién es mi consumidor? Y hay otras metodologías que son más específicas y más granulares, que es cuando vos te anotás en un programa de comprador frecuente o la tarjeta de descuentos del supermercado, esos datos se empiezan a agregar y entonces el supermercado sabe quién sos o lo puede determinar vía otros proveedores de servicios quién sos y pueden empezar a decir, ok, yo sé cuántas veces al mes vino Federico al supermercado, qué productos compró y puedo empezar a entender otras personas que se parecen a Federico en términos de características y qué están comprando, qué están dejando de comprar, pero a un nivel mucho más granular y mucho más desagregado, porque es el ticket de ellos asociado a tu nombre. Digo, no deja de ser lo que hace Amazon cuando compras cosas y te manda y dice, en base a tus preferencias, otra gente que era parecida a vos compró esto, es exactamente lo mismo. Entonces, ese tipo de soluciones para los fabricantes son muy interesantes, les permiten entender quién compra, y no solamente quién compra, sino qué otras cosas compran cuando compran sus productos. O sea, hay cosas que a veces son bastante obvias. Clásico ejemplo, si compré salchichas para hacer hot dogs, es bastante probable que haya comprado ketchup. Y es bastante probable que haya comprado una gaseosa o una cerveza. Pero
Hay otras que no son tan obvias y tan evidentes, pero que empieza a haber patrones y que se empieza a entender por qué la gente hace lo que hace. Y ese tipo de soluciones le permiten a las empresas hacer promociones cruzadas con otros competidores o tomar varias marcas de su portafolio y hacer promociones entre marcas de su portafolio para poder mover volumen incremental que de otra manera no haría. Y de manera más estratégica lo usan para entender hacia dónde va el consumidor y qué cosas, con quién están perdiendo mercado y qué cosas son las que están pensando en cambiar. Entonces, cuando vos ves todas estas olas de fusiones y adquisiciones en empresas de consumo, que empresas grandes compran empresas más chiquitas que tienen algún producto de nicho o con alguna funcionalidad especial, como ser, no sé, es orgánico o está reforzado en calcio, o tiene proteína, o es vegano, o libre de gluten, o tiene algún sabor específico. Esas adquisiciones son porque las empresas empiezan a ver que sus productos centrales no están perdiendo mercado. Es muy lento innovar para ellos, entonces necesitan salir a comprar para reforzar sus portafolios y subirse a las tendencias nuevas en el mercado. Y eso lo ves en todos los ámbitos de consumo. Lo ves Coca-Cola comprando, en su momento compró marcas de jugos, después compró empresas de bebidas energéticas, después compró aguas. ¿Por qué? Porque su consumidor de base empezó a migrar hacia otras tendencias y dicen, ok, yo tengo toda esta estructura, toda esta máquina de marketing y ventas, es muy fácil para mí incorporar productos nuevos y empujarlas por mi canal. Y yo tengo una ventaja comparativa versus otros. Lo mismo pasa en otras industrias, lo ves en la industria del tabaco. El tabaco, los combustibles empezaron a bajar, lo que en Estados Unidos se llaman los productos combustibles o de combustión empezaron a bajar, tienen un declive que es bastante parejo y que se ha acelerado en los últimos años, y vos ves las empresas de tabaco haciendo inversiones para subirse a e-cigarette, a tecnologías de heat not burn, que calientan sin quemar, para poder, o incluso algunas que son sin vapor, ¿no? O sea, pouches, pastillas, formas de hacer el delivery de la experiencia del tabaco y la nicotina, pero que son mucho menos dañinas y que ayudan a empujar y acomodarse a las tendencias que se están viendo en el mercado, en el cual se ve que la gente, por un montón de cuestiones, no quiere dejar de fumar, o sea, lo que tradicionalmente decimos fumar, por cuestiones estéticas, cosméticas, sociales, pero les sigue interesando la experiencia de fumar, lo que tienen del fumar, ya sea cierta experiencia social, la sensación que tienen, la quieren seguir disfrutando. Y entonces vos ves que las empresas empiezan a adquirir empresas, muchas veces adquiridas porque los marcos regulatorios no les permiten innovar de la manera que quieren innovar, y empiezan a poner portafolios para sumarse a tendencias que están emergiendo, y de esa manera poder seguir siendo competitivas. Muchas gracias. Esto lo vamos a editar, sorry, yo estaba tomando notas. Lo que pasa es que tomé 5 puntos que me gustaría continuar preguntándote respecto a lo que dijiste, así que ahora arranco de nuevo. Martín, respecto de lo que dijiste, hay varios temas que estaba tomando notas que me interesaría preguntarte. Empiezo por uno sencillo, simplemente aclaratorio. Hablaste de esta idea de panel de consumidores. ¿Qué tipo de relación, digamos, tienen ustedes con este panel de consumidores? ¿Qué incentivo tienen los consumidores para darles la información? Mira, hay varias modalidades para los paneles. En general suele haber, en todos los paneles, cuando vos ves cualquier sistema de paneles en el mundo en general, siempre hay un incentivo que al final es monetario, de una forma o de otra. O sea, hay casos en los cuales se paga directamente y te digo que te voy a pagar tanto por participar de mi panel. O sea, es una cuestión
nocional, nadie vive de participar en un panel, pero es un incentivo para decir, ok, requiere un esfuerzo reportar los datos, requiere un esfuerzo tener cierta disciplina al reportar los datos, y eso se compensa. Y puede ser desde algo tan básico como te doy un gift card de Starbucks, como sumar puntos. A veces estás en paneles donde formás parte de un consorcio y se suman puntos y esos puntos se pueden cambiar. O sea, en mi vida anterior como consultor nosotros hacíamos muchas investigaciones de mercado a consumidores por temas varios, y parte de la forma en la cual se recluta a esos consumidores es a través de programas de puntos, ¿no? Programas de puntos como puntos de tarjeta de crédito. Participás en una encuesta, sumás 100 puntos. Y cuando tenés 2.000 puntos lo puedes cambiar por una licuadora. Es el sistema más básico. Hay otros sistemas que son un poquito más interesantes, un poquito menos obvios para el consumidor. Muchas empresas que hacen lo mismo te incentivan a participar vía cupones. Te dicen, ok, vos subí tu recibo del supermercado, que lo que voy a hacer es, voy a revisar tu recibo del supermercado y voy a identificar a ver si hay promociones que puedas tomar. En el fondo, la promoción es la contraprestación por subir el recibo, y la manera en la cual esa empresa... su modelo de negocios es que compila todos esos datos y forma una suerte de panel de consumidores a través de la captura de recibos, y con esos recibos después se da vuelta y los vende. Y dice, yo capturé todos estos datos, puedo correr todos estos análisis y yo tengo mi propio panel. Entonces, básicamente hay una relación transaccional con los panelistas. ¿Cómo y cuán explícitos sos respecto de la transacción? Depende mucho de cada empresa. Hay empresas que lo hacen vía, yo te voy a mandar cupones, o si vos me das esto, yo te doy otra cosa. Otras son, si subís 10 recibos, te doy una tarjeta de $5 de Starbucks, no sé, cosas de ese estilo para incentivar y movilizar a la gente. ¿Te parece que va a haber, que estamos viendo el inicio de la posibilidad de que los consumidores de alguna manera moneticen sus datos? Sí. A ver, en el fondo los consumidores monetizan sus datos. Lo que pasa es que los monetizan de una manera que es muy sutil, pero los consumidores monetizan sus datos. Si vos te pones a pensar en las redes sociales, pensemos en las redes sociales. Las redes sociales brindan, en términos de consumo, o sea, en términos económicos de consumo, de lo que consumo o utilidad, brindan un montón de valor para los consumidores, ¿no? O sea, yo uso ciertas redes sociales como fuentes de noticias, como agregadores de noticias, uso otras redes sociales como fuente de entretenimiento, otras para estar al día con qué pasa con mis amigos, etc. A mí cada una de las redes sociales, en mi caso particular, cumple una función particular. Y la realidad es que el acceso a esas redes sociales es gratis. Pero el precio que pagamos es que esas redes sociales, cuando se dan vuelta y están monetizando los datos de manera explícita, pero los consumidores lo estamos monetizando de manera implícita. O sea, y la manera implícita en la cual lo estamos haciendo es que estamos accediendo a productos y servicios que son gratuitos, entre comillas, a cambio de compartir datos que son nuestros. Y que esas redes sociales les permite después hacer una campaña. En parte de lo que hacemos en RA también es, a través de agregadores de datos y otras plataformas que permiten integrar, una de las cosas que nosotros ofrecemos, tenemos servicios de medios. Y lo que son estos servicios de medios es exactamente eso. Nos permite entender a través de
cruzar datos que son anónimos y están agregados por parte de otros proveedores de datos o de plataformas, y entender y decir, ok, toda la gente que vive en el barrio X tiene más propensión a comprar Coca Diet. Y entonces hay proveedores de datos que a través de los cookies de tu browser y de tu ID de las redes sociales y otras cosas que vas haciendo, empiezan a armar un mapa de quién es Federico. Entonces dicen, ok, Federico vive en el barrio X y hay un montón de otra gente que vive en el barrio X y la tengo identificada, o sea, de manera anónima, pero la tengo identificada porque sé que el cookie está atado con este email y este email se usó para registrar esta tarjeta de crédito y esta tarjeta de crédito está registrada a esta dirección, entonces puedo hacer la cadena hacia atrás y entonces te puedo disparar publicidades en Instagram que están personalizadas a vos. Por eso es que, o sea, y todas esas plataformas son las que hacen que cuando vos entras a una página de un producto X en Google, después automáticamente aparecen publicidades del mismo producto en todas tus redes sociales. Vos decís, ¿cómo? ¿Quién me está mirando? Y no, es simplemente esa conectividad de los cookies que hacen que permitan disparar publicidades que están asociadas. Y, digamos, la lógica, la psicología detrás de eso es que si ya mostraste interés en cierto producto como para entrar a la página, lo que te falta es un empujoncito, decía un expresidente de Argentina, para llevar la transacción. Y por eso es que pasa, digo, tiene consecuencias en cuanto a la privacidad. No seamos ingenuos, o sea, las consecuencias respecto a la privacidad son terribles, pero respondiendo a tu pregunta de monetizar los datos se monetizan ya. Lo que pasa es que no vemos el cheque que nos llega a casa. Pero esos datos están monetizados y están cargados en la estructura de costos de un montón de bienes, productos y servicios que pagamos. Digamos, la contrafáctica sería, si yo mañana le saco a todo el mundo la posibilidad de monetizar sus datos, esos flujos de ingresos se van a cargar a precios, eso es una realidad. O sea, de algún lugar van a salir esas fuentes de ingresos que no estaban. Hablabas del empujoncito y una pregunta que quería hacerte, que por ahí, por favor, va más allá del trabajo que haces en tu empresa, es simplemente cómo lo ves a esto. ¿Crees que esto puede llevar, o sea, la cantidad de datos que están disponibles, la cantidad de las herramientas que tenemos para analizarlos, pueden llevar a un escenario de manipulación de los clientes o es únicamente un nudge, digamos, y no más que eso? Es complejo el concepto de manipulación, porque como liberal me cuesta el argumento de la manipulación. Creo que la gente, por definición, es inteligente. Entonces, en tanto y en cuanto vos digas, ok, yo pongo ciertas... Y muchos mecanismos que están puestos son autoimpuestos por las empresas. Nosotros, por ejemplo, como política no almacenamos nunca datos que permiten identificar personas de manera individual. Porque, primero, por los riesgos que eso implica, segundo, porque no nos interesa, no necesitamos para hacer nuestro trabajo. Entonces, ¿para qué vas a almacenar datos que no te agregan ningún valor objetivo y presentan un riesgo grande, riesgos legales, etcétera? De vuelta, volviendo a tu pregunta, manipular, depende qué llames manipular. Si manipular es decir, ok, yo tengo publicidad fraudulenta, te vendo un producto que realmente no es, mira, pasa, pero es parte del libre mercado, o sea, y las consecuencias son bastante claras. Además,
la ventaja hoy de las redes sociales y de los accesos a los datos es que es muy difícil estafar de manera recurrente a los consumidores. O sea, se sabe enseguida. Gente no te recomienda, los reviews se caen, o sea, es muy, muy difícil. El otro día estaba leyendo un libro estaba justo leyendo un libro de Daniel Pink al respecto, y es un libro viejo, este libro es del 2012, y ya estaba hablando en el 2012 que con el surgimiento de las redes sociales y con que básicamente el mundo migró, o sea, que hace 50 años había asimetría de información, en la cual los vendedores eran muy importantes porque los consumidores no tenían acceso a la información. Entonces, vos dependías del vendedor para poder acceder a la información y el vendedor tenía mucho poder. Y que hoy por hoy es al revés. Hoy por hoy, cuando uno va a comprar un auto, en general el consumidor promedio ya hizo toda la investigación que tiene que hacer del auto, y tiene toda la información a su disposición. Si no la busca es porque no quiere, no es porque no esté. Entonces, esa ecuación de poder, de pensar, las empresas son malas, los consumidores son tontos y están ahí para que los manipulen, es muy difícil. A ver, pasa, sí pasa. Hay más mecanismos de control. O sea, mecanismos que son privados y mecanismos que son regulatorios, pero tenés un marco que hace que eso suceda menos. Y de vuelta, vos ves las empresas que se dan cuenta que que los peer reviews o los custom reviews son muy importantes, y ellas mismas imponen mecanismos para decir, ok, no quiero que haya reviewers pagos, no quiero gente que haga fake reviews, estoy monitoreando, estoy tratando de entender porque entiendo el valor que esa información le da a mis consumidores y cómo esa información, yo tengo una responsabilidad como empresa, como vendedor, de hacer el control de calidad de eso y asegurarme que esa información que es tan importante para transmitir información como el mecanismo de precios sea fidedigna. Y no necesitas que el Estado te diga, tenés que revisar los reviews y que no... No, o sea, las mismas empresas se dan cuenta de que es una ventaja comparativa para ellos tener profundidad y amplitud de recomendaciones para que la gente pueda tomar las decisiones que tiene que tomar. No, sin dudas, y el tema de las reputaciones online, que a ver, que no son perfectas, pero son una herramienta para todos nosotros los consumidores fantástica. Antes de volver al tema principal de Big Data, quería preguntarte, porque lo mencionaste hace un rato, la cuestión de Amazon digamos, ingresando al negocio de sus clientes muchas veces. Por eso ha sido muy criticada. O sea, mucha gente dice, Amazon se presenta como una plataforma, te invita a vender sus productos, pero cuando ve que te van bien, no sé, vendiendo aspiradoras, se pone a fabricar aspiradoras. Sí. ¿Cómo lo interpretás a eso vos? ¿Te parece que está bien, que está mal? Mira, es una práctica muy vieja. O sea, yo creo que lo que pasa es, en particular cuando uno piensa, yo hace 10 años que vivo en Estados Unidos, entonces, y vivo y respiro este ambiente todos los días, entonces muchos de mis ejemplos son centrados en Estados Unidos porque es donde hay más historia y más experiencia. Pero hace no tanto estaba leyendo un artículo de alguien que decía, ojo, porque esto no es nuevo. Cuando fue el auge de las tiendas de departamentos, entonces, esa es una anécdota que contaban que JCPenney, que bueno, ahora JCPenney casualmente acaba de declararse en quiebra, pero cuando JCPenney era una de las empresas líderes del mundo de retail, JCPenney hacía lo mismo. JCPenney iba y le decía a Levi's, ustedes tienen que pagar cierto porcentaje por marketing, para poder estar en nuestros locales, en una ubicación privilegiada, donde van a tener cartelería, y
y cierta cantidad de metros lineales para exponer, más tanta gente que van a poder vender sus marcas. Y después la gente entraba a comprar el jean de Levi's, y cuando llegaban al local se dan cuenta de que la marca privada de JCPenney tenía el doble de metraje lineal, estaba a 40% de descuento y el producto era fundamentalmente el mismo. Entonces, realmente no es nuevo. No es nuevo esto de los retailers atrayendo gente con las marcas y después ofreciéndote la marca privada. No es para nada nuevo. Yo creo que en el caso de Amazon es un poco más exacerbado porque con la escala que ha conseguido Amazon, y también hay una cosa que es muy puntual de cómo hacemos las compras hoy en los mercados de e-commerce, que mucho tiene que ver con la búsqueda y con el motor de búsqueda interno de cada plataforma. Y eso ha sido siempre muy criticado. Es decir, ok, ¿qué es lo que realmente debería? Lo lógico sería que la relevancia medida de ciertas maneras, pero la medida de relevancia fue siempre el motor fundamental en Google. Es decir, ok, lo que hizo que Google fuera Google es que cuando yo buscaba por algo, en general lo que aparecía era relevante para mí. Y cómo ellos medían relevancia, no importa. En el caso de ellos lo hacían a través de cuántas otras páginas estaban citadas, etcétera. Así al menos empezaron, y ahora hay otros. Volviendo al tema de Big Data, hay otras cuestiones de Big Data que hacen que algo sea relevante para uno, dónde estás ubicado, etcétera. En el caso de Amazon, volviendo a tu pregunta de Amazon, ¿por qué en Amazon se pone tanto énfasis en este tema de moverse a las marcas privadas? Porque Amazon controla el motor de búsqueda y Amazon controla la interfaz. Entonces es mucho más complejo, porque si tu producto lo ponen al final de la lista, en la página 44, lo más probable es que nunca lo veas. Entonces, si yo estoy buscando por, acá tengo un termoflask. Si yo busco un termoflask y el termoflask aparece 18º en la lista y los primeros 17 son marca Amazon, claramente yo estoy manipulando el resultado de la búsqueda. Y entonces ahí es donde empieza a haber esas cuestiones de decir, ok, vos controlás el mercado, controlás las publicidades, controlás el motor de búsqueda, realmente cuál es mi negocio para entrar acá. Pero, a ver, de vuelta, esto es lo bueno. Lo bueno es que el mercado ajusta. Entonces, Amazon puede, comillas, abusar de su poder hasta cierto punto. O sea, llega un punto en el cual no hay otras plataformas. O sea, Amazon supuestamente nadie le ganaba a Amazon hasta que Walmart decidió que ellos tenían algo para decir al respecto de eso, y las plataformas de e-commerce de Walmart han sido bueno, no más exitosas, pero han sido muy exitosas respecto de atraer gente, de proveer productos. Walmart ha montado su Amazon paralelo, y hay otras plataformas que han hecho lo mismo. Entonces, Amazon no es la única alternativa. Eso es lo maravilloso del mercado y la innovación del mercado. Amazon puede avanzar todo lo que quiera hasta que la gente se canse de Amazon y va a decir, ok, voy a ir a comprar a otro lugar. Y lo van a hacer. Entonces, no hace falta regularlos, ni ponerles la pata, ni 28 millones de impuestos. El mercado solo lo va a acomodar. Y lo ha ido acomodando. Hay gente que no compra en Amazon por esto. Porque hay consumidores que dicen, no representa mis valores. Voy a comprar en otro lugar. Perfecto. O sea, no es no sé si está bien o está mal, pero si hay una percepción de que está mal, en general no queda impune en el mercado. Eso es lo maravilloso del mercado libre y de la innovación, que siempre hay otras avenidas para lograr lo mismo. En 2017 la revista The Economist dijo que el petróleo ya no era el recurso más importante, que el nuevo petróleo eran los datos. ¿Te parece que es así? ¿Te parece que fue una exageración?
No sé, si miro la bolsa creo que sí, pero saquemos la coyuntura. No, a ver, creo que es un comentario interesante. Estoy de acuerdo que los datos son importantes, eso no es una cuestión de, de hacer autobombo. Realmente creo que las empresas que no tienen datos no pueden operar. Eh, y, y- y a veces, cuando uno no está en los negocios, lo ve desde afuera, lo lees en los diarios, etcétera. En particular, por ahí hay gente que no está necesariamente involucrada en las tomas de decisiones de empresas. No tomás la dimensión de lo importante que es que haya un flujo de datos que sea consistente y que sea fácil de acceder para tomar cualquier decisión. Porque la alternativa tenés dos alternativas. Una es conseguir los datos a la fuerza, o que digamos, es una alternativa subóptima, pero que eventualmente te lleva a donde tenés que llegar. O la peor alternativa, que es tomar decisiones sin datos. Entonces eso... Y este es un escenario mucho peor, en el cual muchos de tus competidores sí tienen datos y sí entienden lo que está pasando. Entonces, no tener datos para operar hace que tengas ventajas o desventajas competitivas muy grandes. Eh, Mira, nuestro CEO cuenta una anécdota ahora de lo que está pasando con la crisis del coronavirus en Estados Unidos. Entonces, él cuenta que hay dos empresas que fabrican cereales en Estados Unidos, que las empresas estas venían creciendo, ponele, tenían unas ventas contra el año pasado del 3,5%, bastante normal para una empresa de consumo estable. Con la crisis del coronavirus, una de esas empresas empezó a crecer al 35% y la otra empresa empezó a crecer al 16%. Ahora, imagínate, si vos no tenés los datos y no sabes qué está pasando en el mercado y creces al 16%, decís, ya está, o sea, no tengo nada que hacer, o sea, sigo imprimiendo billetes. Pero es muy distinto su crecer al 16% cuando tu competidor está creciendo al 35%, porque significa que tu participación de mercado está cayendo precipitosamente. O sea, significa que el mercado para cereales, con gente que se queda en la casa, chicos que están yendo al colegio en la casa, aumentó sustancialmente porque mucha gente, para la gente que no está familiarizada con el mercado en Estados Unidos, es muy común en estaciones de servicio, kioscos, locales de conveniencia, o incluso en los mismos lugares de trabajo, como mucha gente desayuna ya estando en la oficina, es muy común ver los bowls de cereales que son individuales, que se le agrega leche o agua y los tomás en la oficina, ¿no? Todos esos consumos han pasado a estar en los hogares. Y también muchas de esas marcas, también hay mucha migración de marcas, porque muchas veces lo que uno compra en el patio de comidas del trabajo o en una estación de servicio es una marca que no es la marca que uno tradicionalmente ve en el supermercado. Tenés dos componentes. Tenés un componente de que el consumo de cereales aumentó, pero además el consumo de cereales de marca aumentó más fuerte. Entonces, por eso es que es tan importante entender los datos y entender el contexto de qué está pasando. Y si yo soy la empresa que estoy creciendo al 16 versus la que está creciendo al 34, preguntarme por qué es eso. Y entender que tal vez estoy creciendo menos que mi competidor porque simplemente no estoy fabricando lo suficiente, tengo muchos faltantes en los supermercados, no estoy llegando a reponer los supermercados lo que se cae, y entonces mis consumidores naturales están yendo hacia mi competidor porque no encuentran mi marca. Entonces, cuando decís, ¿son importantes los datos? Son importantes los datos, especialmente en tiempos como estos. Nosotros tuvimos la suerte de estar en la industria correcta en este momento tan dramático, porque la demanda por respuestas se aceleró. La gente estaba buscando respuestas, tratando de entender qué pasaba en el mercado.
la gente sabía que faltaba papel higiénico, pero va a faltar papel higiénico una semana, 2 años, toda la década, no sabemos. Bueno, sí, ahora sabemos, en ese momento no lo sabíamos. Y es muy interesante cuando ves los datos, vos ves cómo hubo una aceleración del consumo por 2 semanas. La gente fue y hizo compras como si fuera a estar en cuarentena 1 mes y medio, y después los patrones de consumo volvieron a la normalidad, porque la gente tuvo que seguir su consumo normal. El consumo de papel higiénico no aumenta, o sea, la gente, es una cuestión que no cambia. Aunque compremos un montón de papel higiénico, no vamos a usar más papel higiénico. Y eso es lo que la gente al principio en movimientos de masa no llegaba a entender, pero los datos son los datos y todo termina convergiendo hacia una normalidad. ¿El futuro o el presente quizás de tu industria es la inteligencia artificial? Sí, nosotros estamos haciendo muchas inversiones al respecto y te explico por qué. Parte de la explosión de datos que hubo en los últimos 20, 15, 10 años hace que... Y hay mucha gente que habla de esto, o sea, seguramente en otros ámbitos se habla de lo mismo. Pasamos de un mundo en el cual había poca información y pocos datos a un mundo en el cual hay mucha información y la prioridad no es conseguir la información, sino procesarla y entenderla. Entonces, cuando vos tenés escenarios de Big Data en los cuales tenés tantos factores y todo, se empieza a volver humanamente imposible tratar de entender y procesar las relaciones entre los datos. Digo, si uno piensa eso como correlaciones de datos entre sucesos y factores que los influyen, correr esas múltiples regresiones constantemente para entender cuál es la relación que existe, empieza a ser muy complicado, o sea, y empezás a lidiar con limitaciones de gente, de tiempo, de capacidad. Por eso es que ahí es donde la inteligencia artificial y el machine learning empiezan a jugar a tu favor. Nosotros decimos que el futuro es un futuro en el cual uno no tiene que ir a buscar los datos o buscar las conclusiones, sino que las conclusiones vienen a uno. Nuestro CEO habla mucho de cómo el mundo fuera de la oficina cambió para bien, o sea, con todas las revoluciones tecnológicas, cómo nuestra vida en casa o nuestra vida en los momentos de ocio ha aprovechado la tecnología para que nosotros podamos vivir una vida mucho más cómoda de la que vivíamos hace 20 años atrás. O sea, entras y usando inteligencia artificial y modelos de machine learning en cosas que por ahí uno no los piensa como que la revolución tecnológica que hay por detrás, pero que están ahí. O sea, entrás, abrís la aplicación, ejemplos muy, muy sencillos y por ahí del día a día. Entrás a la aplicación de Uber y Uber sabe dónde está tu trabajo y sabe dónde está tu casa, entonces a la mañana te pregunta si querés ir a tu trabajo y a la tarde te pregunta si querés volver a tu casa. Ya sabe cuál es tu patrón, te dice cuándo va a llegar. Google Maps aprende tu patrón de tráfico y entonces automáticamente te recomienda la ruta a la mañana dependiendo de dónde vas. O sea, yo voy a un gimnasio los martes y los sábados y cuando me subo al auto, el Apple Maps ya me dice que voy a demorar 15 minutos en llegar a donde voy todos los martes y todos los sábados. Entonces esos son ejemplos de inteligencia artificial aplicados a recomendaciones muy chiquitas, ¿no? O sea, Netflix recomendando series, Uber Eats te recomienda restaurantes en base a lo que está de tendencia, a lo que cree que te puede gustar, programas de televisión, música, lo que sea. Todos esos son ejemplos y aplicaciones de inteligencia artificial y de machine learning aplicados a la vida diaria. En la vida de negocios no tenemos mucho de eso, pero la cantidad de datos con los cuales interactuamos, o sea, hace que el tiempo que se pierde procesando y
y compilando datos es mucho. Entonces, sí, nosotros, nuestra filosofía y hacia donde vamos es a decir, ok, vamos a proveer un montón de datos, vas a tener datos de, como decía antes, de clima, de tráfico, de demografía, datos de qué se vende y qué se vende con eso, datos de qué está faltando en los supermercados, qué medios consumen tus consumidores, qué tipo de cosas les gustan, etcétera, etcétera, en base a sus patrones de compras. Ahora, trazar todas esas correlaciones de manera manual es muy complicado y entender cuáles son las oportunidades, especialmente en un mundo que se mueve tan rápido, es muy complejo. Y donde nosotros aplicamos inteligencia artificial es en entender, hacer que los sistemas hagan los análisis de datos por uno, calculen y ranqueen las oportunidades que puede haber y que las empuje al que toma las decisiones. Entonces, cuando llegan el lunes a la mañana, el sistema le dice, mientras vos dormías, yo crucé los datos y creo que hay 10 oportunidades que podés ejecutar. A, B, C o D. Y este es el valor monetario de ejecutar estas oportunidades. ¿La querés hacer sí o no? Y si lo querés hacer, ok, ¿cuál es el plan para luego ejecutarlo? Es introducir un producto, por ejemplo, sos un supermercado, es decir, típico análisis de supermercado, ok, nosotros este producto X, no sé, yogur de sabor mora no lo tenemos, pero tu competidor lo tiene y está vendiendo un montón de eso. Entonces, típica oportunidad es empezar a poner el yogur sabor mora en tus estanterías, porque los otros lo están haciendo y le está yendo súper bien. Ahora vas a tener que sacar otro producto, ok, puedes sacar este producto que no se vende tan bien y la diferencia debería ser X. Es una oportunidad de X millones de dólares o cientos de miles de dólares, etc. ¿Lo querés hacer sí o no? Y lanzo una orden para que se empiece a comprar ese producto, se incluya en el planograma del supermercado, etc. O bajar precios, o subir precios. O mirá, los precios de este producto en el mercado son 40% más, vos estás sobre descontando los precios. Ok, perfecto, subo los precios. O al revés, bajo los precios, o corro una promoción. Pero todos esos, cuando vos te pones en los zapatos de alguien que está en un supermercado que tiene 50.000, 60.000, 100.000 ítems, correr todos esos análisis de manera semanales que están reaccionando a tendencias que están pasando en tiempo real es muy difícil. Y ahí es donde la inteligencia artificial, la posibilidad de hacer machine learning, realmente acelera y facilita mucho el trabajo. Me quedaría hablando con vos todo el día y siempre trato de que los episodios no duren más de 45 minutos y normalmente no lo logro. Este también va a ser un caso, un nuevo fracaso, pero igualmente antes de dejarte a vos también continuar con tu día, te quiero hacer una última pregunta que tiene que ver con algo que dijiste hace un rato y que no quería dejar de preguntarte, que es lo siguiente. Mencionaste la cuestión de adquisiciones, sobre todo de grandes empresas, de empresas más chicas, de competidores. Sugeriste el punto de que para las empresas grandes, quizás yo te entendí mal, por favor corregime si es así, quizás no es tan sencillo innovar y por eso les resulta más fácil comprar, adquirir otras empresas. ¿Cómo ves la relación entre las empresas grandes y la innovación? ¿Te parece que, digamos, son un hogar habitable y cómodo para la innovación, o la innovación se da más bien en empresas más chicas? No digo necesariamente empresas de garage, pero empresas más startup, con otro tipo de cultura, con otro tipo de flexibilidad. ¿Cómo ves eso? Mira, en general, mi visión es las empresas grandes tienen problemas de incentivos a la hora de innovar. O sea, es uno de los problemas más grandes que tienen, ¿no? O sea, y tiene que ver con la dedicación y con la gente que tienen, la forma de sus líderes en general, y cuáles son los incentivos que le pueden ofrecer a su gente para empujar la innovación. Son una de las ventajas que tienen las empresas chicas, es
de vuelta, es el talento, o sea, y esa cuestión de no tenemos nada mejor que hacer, entonces vamos a buscar un producto que tenga una funcionalidad en el mercado y ver. Y tenés un montón de empresas que fallan y empresas que son exitosas, pero es parte de esa carrera por satisfacer al cliente o al consumidor. O sea, cuando vos ves empresas grandes, típicamente las empresas grandes se vuelven más burocráticas, se vuelven más estables, se vuelven mucho más especialistas a cómo maximizar los, no me gusta decir las ganancias, porque tiene una connotación extraña. En inglés se dice maximizar los economics, o sea, es decir, buscar la forma de decir, ok, quiero proveer este producto de la manera que sea lo más eficiente posible para poder después dedicar recursos a otras cosas que me van a ayudar a seguir ganando en el mercado. Y muchas veces esos otros recursos que decís, ok, yo fabrico, no sé, Coca-Cola, o fabrico X, o fabrico cigarrillos. Bueno, los recursos que yo produzco con cigarrillos los voy a usar para después poder innovar o hacer adquisiciones en el área de otras tendencias donde tengo que realmente trabajar y donde es que va el mercado. Pero las empresas se empiezan a volver muy como anquilosadas para la cuestión de innovar. Es muy difícil para las empresas innovar. Y en especial las empresas de consumo masivo, lo que empezás a ver es que la innovación en consumo masivo empieza a ser muy trivial y muy banal. Muchas veces te encontrás con que la gente que dice, hago innovación en empresas de comida. Entonces, ok, ¿cuál es la innovación? Hicimos 4 sabores distintos, pero eso no es innovación. O sea, no hiciste nada. O sea, no trajiste nada nuevo. O sea, hay otros casos en los cuales sí, otros casos en los cuales las empresas de comida te dicen, ok, innoven esto y hacen diferentes productos. Pero cuando vos ves en el mercado, o sea, si empezás a mirar de cerca los mercados de consumo masivo, las innovaciones vienen de las empresas chicas. Porque las empresas chicas tienen la ventaja de estar enfocadas en un solo producto y decir, ok, esto es a matar o morir. Uno puede hacer las valoraciones que uno quiera respecto a los trasfondos ideológicos o filosóficos por lo cual ciertas empresas innovan. Pero si vos ves, por ejemplo, la revolución que está pasando en Estados Unidos de lo que es el reemplazo de carnes animales por carnes vegetales. Uno puede estar de acuerdo o no. Yo en casa, como vos sabés, mi señora es vegetariana, con lo cual nosotros hemos reducido mucho la ingesta de carnes rojas y de carnes en general. Pero cuando vos ves la innovación que pasa en empresas como Beyond o Impossible Foods, de vuelta uno puede estar de acuerdo o no con las motivaciones ulteriores de por qué lo quieren hacer. Pero es una innovación que nunca podría haber surgido en una empresa grande. O sea, nunca a una empresa que se dedica a vender carnes se le hubiese ocurrido hacer eso. Digo, de la misma manera que si pensás en las tabacaleras no inventaron el e-cigarette. El e-cigarette les apareció, tuvieron que salir a hacer algo, porque estaban tan enfocados en su producto que aparecieron formas alternativas y no pudieron hacer nada. Y Juul era una empresa independiente. Después, de vuelta, uno puede cuestionar, hay cosas de Juul que te pueden gustar, no te pueden gustar, pero lo que está claro es que era una empresa con una sola misión, a matar o morir, a encontrar un producto e innovaron. Y así es la historia, digamos, del capitalismo y de los productos de consumo. O sea, son empresas con un solo enfoque y que después pueden innovar. A ver, la ventaja que tiene la tecnología hoy es que permite, en cierta manera, robar ideas e innovar dentro de ideas, copiando cosas y aprovechando la maquinaria. Facebook, por ejemplo, es notorio por tomar ideas de empresas que son chicas y adoptarlas y hacerlo muy rápido. Pero otras empresas simplemente se compran y es la manera en la cual en el siglo XXI y
segunda parte del siglo XX las compañías han empujado innovación, que es a través de la adquisición, y está bien, porque primero premia al que toma riesgos en desarrollar un producto nuevo en un mercado que supuestamente estaba dominado por viejas formas, y encontraron productos que los consumidores decidieron apoyar con su consumo, con su billetera. Se les paga por el riesgo que tomaron, porque en general esas adquisiciones suelen ser muy redituables para los emprendedores y para los empleados que tomaron la decisión de seguirlos. Y donde lo ves es en las empresas grandes. Un equipo de innovación en una empresa grande no tiene los mismos riesgos ni tiene los mismos incentivos. En general es un lugar pasajero, donde no hay un upside financiero que lo justifica. Nadie se va a hacer rico por estar en un equipo de innovación de Coca-Cola. Aunque lances el producto más exitoso de Coca-Cola, la posibilidad realmente de decir estoy hecho para el resto de mi vida es muy, muy baja. Incluso ajustando por riesgo de lo que sería para un innovador en un startup. Tal vez el valor esperado sea el mismo, pero la diferencia entre el valor esperado de ese versus tener mi trabajo de 9 a 5, sin riesgo, sin estrés y seguir haciendo lo que hago, no cambia. Los incentivos de la gente son distintos. Entonces, hace que sea mucho más fácil innovar. Además, los emprendedores no solamente innovan con productos, muchas veces innovan con formas de hacer negocio, con cómo llegar, cómo hacer el marketing de productos, que las empresas grandes simplemente no lo pueden hacer. No pueden hacer por cómo están organizadas, por sus procesos, por su cultura, simplemente no lo pueden hacer. Y eso hace también, eso también hace que muchas empresas, cuando empiezan a adquirir empresas más chicas, tienden a perder a los fundadores de las empresas que adquirieron, porque esos emprendedores realmente tienen otro hambre y otra energía, y no están dispuestos a trabajar en una empresa grande donde todo demora 20 años y los resultados no siempre se ven, y necesitan 28 personas para probarlo, etc. Martín, muchísimas gracias por tu tiempo. Fue un placer compartir este rato con vos. Creo que todos aprendimos un montón, yo el primero. Y bueno, te propongo que dejemos abierta la posibilidad de que en algún otro momento te molestemos un rato. Cuando vos quieras, Federico, sabés dónde encontrarme. Genial. Y bueno, a cada uno de quienes nos escuchó a través del app o nos vio en YouTube, muchísimas gracias. No olviden suscribirse. Estamos básicamente en cualquier plataforma para escuchar apps, y estamos en YouTube también, donde se pueden suscribir. Y nos vemos en el próximo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovacion.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.